Preparaos para adentraros en el oscuro y misterioso mundo de los hospitales en este próximo episodio de Cautivos del Misterio. En esta entrega exploraremos la leyenda urbana que rodea a un hospital marcado por la presencia de una misteriosa enfermera. ¿Quién es esa enigmática figura que se aparece por los pasillos del hospital en las horas más sombrías de la noche? Acompañadnos mientras desentrañamos los secretos ocultos detrás de esta intrigante historia y descubrimos qué oscuros sucesos han marcado la historia de este centro médico. ¿Qué misterios aguardan en las sombras del hospital? Uniros a nosotros en esta emocionante aventura. No os perdáis este fascinante episodio y aseguraros de suscribiros al canal para recibir más historias cautivadoras como esta. Os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y de Twitter con el mismo nombre de Cautivos del Misterio, y también con este nombre nos podéis escuchar tanto en YouTube como en Spotify. Ahora sí, dicho esto, comencemos. El episodio de hoy se titula El misterio de la enfermera. Esa tarde, el hospital se envolvía en un manto de sombras mientras la joven, llamada Julia, permanecía junto a la cama de su madre que llevaba varios días ingresada por una dolencia en el corazón. Los monótonos pitidos de las máquinas resonaban en el silencio, interrumpidos solo por el susurro de las conversaciones en los pasillos. Julia, agotada por la preocupación, decidió estirar las piernas y salir un momento. Unas habitaciones más adelante divisó a través de la puerta entreabierta de otra habitación una enfermera de edad avanzada, con el semblante sereno, velando junto a un paciente. Su presencia, llena de calma y compasión, parecía brindar consuelo al enfermo. A Sofía le sorprendió ya que nunca antes la había visto, pero no le dio más importancia y siguió su camino. Al día siguiente, la noticia sacudió al hospital. El paciente de la habitación que Julia había visto el día anterior había fallecido durante la noche. Julia, en un primer momento, no reparó en ese detalle, pero con el paso del tiempo se empezó a sentir atormentada por la visión de la enfermera anciana y no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Julia, con el corazón latiendo con fuerza, se armó de valor y se acercó a las enfermeras de la planta donde su madre estaba ingresada. Con voz temblorosa preguntó sobre la misteriosa enfermera anciana que había visto la noche anterior. Las enfermeras, con semblante sombrío, intercambiaron miradas cargadas de significado. Una de ellas, con voz queda, comenzó a relatar la leyenda del hospital. Contó cómo desde hacía unos años corría el rumor que existía el espíritu de una enfermera anciana y se decía que cuando su espíritu aparecía cerca de un paciente, su destino estaba sellado. Julia escuchaba con atención, sintiendo cómo el miedo se adentraba en su alma. Las palabras de las enfermeras resonaban en la quietud del hospital, tejiendo una red de supersticiones y temores. Al terminar el relato, Julia se encontraba sumida en un mar de incertidumbre. Las sombras de la duda ante lo que había visto el día anterior y su escepticismo ante lo paranormal se alzaban ante ella, envolviéndola en un halo de inquietud. ¿Era posible que la misteriosa enfermera que había visto fuera un presagio de la muerte de aquel paciente realmente? Finalmente, venció el lado racional de Julia, seguramente ayudado en gran parte por ser una persona de ciencias ya que era bióloga. Decidió investigar un poco más la leyenda que le habían contado y le resultó un detalle especialmente curioso. Las más de 20 víctimas que habían fallecido rodeadas por ese halo de misterio seguían un mismo patrón. Todas eran personas de avanzada edad, y todas ellas habían fallecido cuando no había familiares con ellas o directamente se trataba de pacientes a los que no les quedaban familiares que les visitaran. Julia, con el corazón en un puño, decidió tomar una decisión arriesgada. Aquella misma noche, al llegar la hora de quedarse con su madre en el hospital, anunció en voz alta a las enfermeras que debía irse por motivos urgentes. Sin embargo, en lugar de marcharse, se escondió en el armario de la habitación donde se recuperaba a su madre. La oscuridad envolvía la habitación, solo interrumpida por el suave murmullo de las máquinas. Julia, oculta en la penumbra del armario, aguardaba con ansiedad.
Pasaron varias horas y la joven ya estaba casi a punto de rendirse y salir de su escondite, pero entonces pudo vislumbrar una sombra surgida de la noche. Apareció la figura de la enfermera anciana. El corazón de Julia latía con fuerza mientras observaba cómo la figura se acercaba a la cama de su madre. Con un valor que apenas reconocía, Julia salió del escondite y se enfrentó a la figura sin pensarlo dos veces. La luz de la luna filtrada por la ventana reveló la macabra verdad. La mujer anciana no era más que un hombre mayor disfrazado con una peluca gris, un uniforme de enfermera y en sus manos sostenía una jeringuilla vacía. Lo que le terminó de dejar totalmente consternada es que ese hombre era el encargado de mantenimiento del hospital al que había visto tantas veces por los pasillos del centro. El anciano miró a Julia con ojos desorbitados sin dejar de sonreír de manera siniestra. Confesó su terrible secreto. Creía estar ayudando a los pacientes mayores a librarlos de su sufrimiento. El hombre, consumido por la locura, había decidido acabar con sus vidas para evitarles el dolor inyectándoles aire en las venas, lo que en muchas ocasiones daba resultado generándoles una embolia gaseosa que, según el tipo de vaso sanguíneo en el que realizaba la inyección, podía afectar a los pulmones o crear un colapso circulatorio en el sistema nervioso central o en el corazón. Julia, entre el miedo y la determinación, alertó a las enfermeras y al personal del hospital. La noche que había sido testigo de sombras y engaños dio paso a la luz de la verdad. Julia, con el corazón palpitante, comprendió que la valentía puede hallarse incluso en los rincones más oscuros del miedo. El hombre fue detenido y su macabra farsa llegó a su fin. Pero tras el juicio, el anciano confirmó que terminó con la vida de 54 personas durante los 3 años que había pasado a formar parte del mantenimiento de ese hospital. En el juicio alegó que gracias a él la mayoría de las víctimas pudieron dejar este mundo con alguien a su lado que les sostuviera la mano en su último aliento y no solos y abandonados por sus familiares. El caso de la enfermera anciana nos confirma que, a menudo, el verdadero terror reside en lo tangible, en lo humano y conocido. Enfrentarse a la realidad puede ser más aterrador que cualquier suceso paranormal. Y es que en esa realidad es donde yace la complejidad de la vida, donde los miedos más profundos se entrelazan con nuestra propia existencia.